Entonces, bueno, estaba con el tema para poder grabar, pero sigo esperando. Entonces, empezaremos la clase. Tengo aquí un problema que lo vamos a resolver típico. Dice, una placa plana de goma de 2,5 centímetros de espesor y una temperatura inicial de 20 grados se coloca entre dos placas calentadas eléctricamente y mantenidas a 142 grados. Se suspende cuando la temperatura en el plano medio de la placa de goma llega a 132 grados centígrados. Calcular el tiempo que dura el calentamiento. Ve en el instante en que cese el calentamiento cuál será la temperatura de la goma en un plano 0,625 centímetros del plano medio. Inciso C. ¿Cuánto tiempo a partir de la iniciación del calentamiento si la temperatura en el plano especificado en el inciso B alcance los 132 grados? Inciso D. En el supuesto de que la goma se caliente únicamente por una de sus caras, estando la otra perfectamente aislada. Tenemos de la goma coeficiente de conducción K y coeficiente de difusividad térmica alfa. Dos casos, cuando H es igual a infinito y cuando H es 4,882 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Entonces, en el primer caso, H es infinito. Se trata de una área con una relación de área sobre espesor tan grande como infinito y la resistencia superficial cero o despejado. Sobre este caso, cuando H es infinito, equivale también a resistencia superficial despreciable. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, en realidad tres condiciones. Primero, se trata de una placa. Segundo, que la relación de área sobre espesor es tan grande como infinito. Y tercero, que H es igual a infinito o resistencia despreciable. Se cumplen las tres condiciones, por tanto, el uso del método analítico es correcto. Como hemos visto ya, esta es la solución de la ecuación de Fourier unidireccional que se aplica al caso de la placa. Se trata de una serie de infinitos términos, pero como es rápidamente convergente, si solucionamos con los dos primeros términos, el error cometido no es considerable, está dentro de lo admisible. Entonces, eso es lo que hacemos, solamente trabajamos con los dos primeros términos de la serie. A ver, permítanme ver cómo está el... sigue cargando. Bueno, no sé qué está pasando. A ver, voy a... Intenté. A ver. Por favor. Bueno, y ya. Ahora sí.
Bien, ahora estamos grabando. Entonces, en este problema, las condiciones en el caso 1 están dadas. Entonces, vamos a utilizar esta expresión para los 4 incisos. Empezamos. Recordemos que en el marco, el sistema de coordenadas se ubica sobre este plano para las temperaturas y de esta manera hacia la derecha para las posiciones. Entonces, posición del plano medio, X sub M, posición de cualquier plano es a través de la distancia del eje de las temperaturas, acá estamos indicando X. Bien, se trata de un proceso de calentamiento de goma por ambas caras. Acá estamos viendo en el dibujo, el calor se aporta por ambas caras. El medio ambiente durante infinito, en este caso se trata de las resistencias que están en contacto con las superficies. Entonces se compra de ese medio ambiente que son resistencias. Las resistencias están con ambas caras, ¿no? Por ambos lados. Bien. Se trata de una expresión de la forma tiempo, función de la posición y de la temperatura. En el primer inciso, lo que pregunta tiempo, que dura el calentamiento, para que la temperatura media, llegue a 132, estando en contacto con resistencias a 142 grados, la temperatura inicial es 27. Entonces, en el primer inciso, se trata de una expresión de la forma tiempo, tita, función de la posición de la temperatura T, donde el tiempo se encuentra en la expresión X, como hemos visto, X mayúscula sobre R sub M al cuadrado. Entonces sabemos que R sub M es el espesor medio y como tenemos datos 2,5 centímetros, en metros obtenemos 0,0125. Hallamos X en función del tiempo, ya que alfa es dato y R sub M ha sido calculado. X está en función del tiempo, 1,728 tita. Ahora, el exponente es el producto A sub 1 por X y A sub 1 es timbrado. Aquí está. Entonces, multiplicando A sub 1 por X, 4,263. La relación de temperaturas o temperatura relativa. Podemos hallar. Tenemos todas las temperaturas, temperatura de 42, la temperatura del plano medio 132, la temperatura inicial de la placa de goma 20. Por tanto, obtenemos el valor de Y. Entonces, en la expresión reemplazamos el valor de Y hallado. El exponente está en función de tita. Ahora, como se trata de plano medio, R sub M. Este otro exponente es multiplicado por 9. Entonces estamos trabajando con los dos primeros términos de la serie. Reemplazando y operaciones tenemos esta expresión donde únicamente la incógnita es el tiempo, tita. Seno de pi medios
trabajamos en la calculadora con radianes, nos va a dar 1 seno de pi medios. De 3 pi medios en la calculadora en radianes nos va a dar menos 1. Entonces, en esta expresión solo tenemos una incógnita, que es el tiempo, pero el tiempo se halla en el exponente de los dos términos. Y como ya hemos visto, hemos analizado, sería prácticamente imposible despejar el tiempo de esta expresión. Entonces, ¿cómo resolvemos? Mediante el método. ¿En qué consiste? Primero, como el rango de valor muy amplio, entonces para fijar más o menos el rango, es decir, no buscar en un rango muy amplio, lo que es resolver solamente con el primer término, es decir, resolver, no hay ningún problema porque la incógnita está acá. Entonces, resolviendo esta primera opción solamente con el primer término, aquí está, hallamos el tiempo y resulta 62,951 horas. Entonces, el tiempo que estamos buscando va a estar alrededor de este solo con el primer término, para no buscar mucho. La solución se puede hacer manual, es decir, un tiempo tita para por ejemplo, podemos tomar un siguiente valor que podría ser 0,60 o 0,65 o 0,7 hacia arriba de este valor. La otra posibilidad es tomar un valor menor, es decir, mejor anotar esto. Puedo tomar valores para tita encima de 0,6265, es decir, 0,63 o 0,65 o tal vez 0,7. Los cálculos ya nos van a dar idea de la tendencia de tita, ¿es hacia arriba o es hacia abajo? O también, como primer intento, puedo trabajar con valores menores a este, 0,60, 0,58, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, este valor hallado es simplemente una referencia, no es el valor. Es una referencia para buscar, ya sea encima o por debajo. Entonces, también podemos, como se trata de una expresión sencilla, el tiempo tita está en los dos términos, es un pequeño programa, ¿no? Tomando en cuenta que el tiempo está en los dos términos y establecer en ese programa valores de tiempo donde el programa va a buscar el valor correcto. Yo elaboré un pequeño programa y establecí un rango entre 1 y 0 porque el valor es 0,62,951. No, obviamente, un tiempo negativo no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el límite del rango va a ser 0. He establecido el no, donde se encuentra este valor 1. Entonces, el programa va a buscar en este rango el valor que reemplazado los términos se aproxime lo más que se pueda a este valor de y que ya tenemos. Haciendo correr el programa, encontramos que para un valor de y igual a 0,869543, estamos aumentando dos números más, dos decimales, el 0,6295. Y nosotros habíamos encontrado solamente con el primer término 0,51.
Entonces, para este tiempo he hallado la mejor aproximación a 0,095. Ahora, si ustedes tienen una calculadora Hewlett Packard u otra marca, es decir, donde ustedes programar, pues utilicen. Elaboren un pequeño programa para poder resolver esto. Entonces, fíjense en encontrar este valor. Es un valor de referencia. Y en base a esto establecemos el rango en el que el programa ha elaborado el mejor valor de tiempo para la mejor aproximación a este valor. Entonces, el programa es sencillo y este es el valor encontrado. Entonces, la respuesta para el inciso A, el tiempo es 0,6295 horas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos. Inciso B. El inciso B dice, en el C es el calentamiento, es decir, el tiempo va a ser el tiempo calculado del inciso A. ¿Cuál será la temperatura en un plano que diste 0,625 del plano medio? Entonces, si este es el plano medio, el dato que nos da el problema, esta distancia se conoce. Esta distancia es 0,625 centímetros. 0,620 centímetros del plano medio. Pero el valor de X es de este, es decir, el plano externo respecto del plano indicado. Entonces, ¿cómo encontramos este valor de X? Simplemente restando de E sub M el valor que nos han dado 0,625. Bien. Estamos ubicando de esta manera el plano, pero bien podría ser este plano. Porque también del plano medio se halla a 0,625 centímetros. O sea, tiene que haber simetría. Lo que le sucede es no quién le va a suceder a este plano. Entonces, en este caso, el valor de X para este plano va a ser más bien X igual a R sub M más 0,6 centímetros. Y el resultado decía, tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque es un plano simétrico. Como el calentamiento es por ambas caras, entonces tiene que haber simetría en la distribución de temperaturas dentro de la placa. Por lo que le sucede a este plano, también le sucede a este. Por eso, todo va a ser el mismo. Si consideramos un X de esta forma o consideramos de esta forma. Ustedes pueden ver y van a encontrar que los resultados alcanzados son los mismos, con este plano o con este otro plano. Entonces, en el inciso B, en el tiempo calculado en el inciso A, determina de ese plano. Entonces va a ser una expresión de la forma temperatura función de la posición y del tiempo. Bien, entonces emplazando valores, tenemos el valor de X ahora es conocido porque el tiempo es ISO y su valor es 1,0877. Por tanto, el producto a 1X nos da 2,684. Ahora, la expresión de temperatura relativa
estar en función de la temperatura desconocida. Esta es la temperatura que queremos hallar para ese plano. Entonces, Y está en función de la desconocida. Y reemplazamos en la expresión considerando que X es la posición del plano respecto del sistema de coordenadas ubicado sobre la superficie externa. Esta es la posición X para ese plano. Delta X sabemos que es 2R sub M, etc. Desplazamos. En la ecuación, ahora todos estos términos son conocidos. El valor es el valor de las funciones trigonométricas, bueno, en este caso solo una expresión trigonométrica. Y por tanto, despejando la temperatura no hay ningún problema. Aquí no hay necesidad de hacer ningún. Directamente podemos hallar la temperatura. Despejando de esta expresión, entonces despejamos y encontramos 141,86 grados centígrados, la temperatura en el plano que dista 0,625 metros del plano medio, en el tiempo del inciso A. Hasta aquí está. No hay preguntas. Bien, continuamos. Llegamos al inciso C. El inciso C dice, ¿cuánto tiempo a partir de la iniciación del calentamiento se requiere para que en el plano especificado en el inciso B alcance los 132 grados centígrados? Es decir, alcance la temperatura del plano medio. Entonces, otra vez en este inciso, es el tiempo. Entonces, tenemos que trabajar con una expresión tiempo, función de la posición y temperatura. Reemplazamos los valores. Ya sabemos que R sub M es el espacio med y X queda en función del tiempo. El producto A sub 1 por X, función del tiempo, que es la relación de temperaturas, es conocido, ya que las temperaturas son conocidas. Y así encontramos el valor de Y es 0,08695. Reemplazamos. Y estamos nuevamente en una expresión donde la se halla en los dos exponentes de los dos términos. Y al final queda esta expresión, donde vemos que la incógnita está en los exponentes de los dos términos. Por tanto, el método va a ser un método de iteración. Entonces, para establecer en qué rango vamos a buscar, en qué rango de valores vamos a buscar el tiempo, lo mismo, resolvemos la expresión solo con el primer término. Y de esa manera hallamos un tiempo de 0,5483. Entonces, establecemos un rango entre 0 y 1 hora, ¿no? Porque este valor está dentro de ese rango. Y a través de un pequeño programa elaborado, encontramos el tiempo para la mejor aproximación al valor de Y. Y esa mejor aproximación es 0,08695,109. Para este valor hallamos un tiempo de 0,822. Si comparamos con el tiempo anterior, 0,54882, en el primer inciso encontramos un tiempo mayor, 0,6295. Y como hemos visto, el tiempo hallado en este inciso es menor. Podemos justificar
¿Por qué es de tiempo menor? Sí, podemos. Vamos a hacer la representación de la distribución de temperaturas en la placa de goma. Entonces, considerando o identificando bueno, este es el plano medio. El plano de interés está acá. Y su simétrico está acá. Ya. Fijamos los ejes. El eje de las temperaturas. Y el eje de posiciones de plano. El eje de las temperaturas y el eje de las posiciones de plano. Bien. Fijamos las temperaturas. Las temperaturas, la temperatura inicial y la temperatura del medio. La temperatura inicial, bueno, vamos a suponer que es esta. La temperatura inicial de la placa y la del medio ambiente, en este caso las placas de resistencia eléctrica, a llamar T infinito. Este es un proceso de calentamiento. ¿Qué esperamos? Medio con el tiempo vaya aumentando su temperatura. Entonces, en un momento determinado vamos a tener esta gráfica. Para el primer inciso, por ejemplo, creo que es 132 su temperatura. Plano medio, este es el plano medio. Para el primer inciso, cuando nos piden el tiempo, la temperatura de este plano medio es 102. Y hemos hallado un tiempo. Llamaremos esto la gráfica para el inciso A. Y hemos hallado un tiempo para el inciso A. Ahora el problema nos dice calcular el tiempo para que este plano ubicado en X alcance la temperatura de 132. Entonces la acá será diferente, ¿verdad? Para que por este punto que corresponde a la temperatura de 132 la voy a hacer de otro color para que se note. Aquí está. Esta será la gráfica de sí que corresponda al inciso C. Y la temperatura, fíjense que es 132. Por supuesto que la temperatura del plano medio va a ser menor, porque la temperatura va en este sentido. Entonces, él va a tener menos temperatura cuando la temperatura de este plano llegue a 132. Entonces, el tiempo para el inciso C debe ser mayor o menor. La evolución de las gráficas van de esta manera. En un tiempo prácticamente cero, un cierto lapso de tiempo, tenemos esta, y así la temperatura
del plano medio, nos fijamos en el del plano medio, va subiendo. Entonces, obviamente, entre estas dos gráficas, esta, la del inciso A, a un mayor tiempo que esta otra, que corresponde al inciso A. Dicho de otro modo, el tiempo para el inciso debe ser mayor que el tiempo para el inciso C. ¿Verdad? Esta evolución de la distribución de temperaturas es ascendente. Esta gráfica que está encima, la de rojo, requiere más tiempo que la gráfica inferior, que corresponde al inciso C. Y eso hemos verificado. El tiempo para el inciso A es más que el tiempo para el inciso B. Y aquí se nota el por qué. Se nota la justificación por qué este requiere de menos tiempo que esta otra. Obviamente, si el plano medio es 132, está a la misma altura, este plano va a estar a una temperatura mayor, ¿verdad? En la gráfica se ve así. Entonces, los resultados alcanzados son correctos. De esa manera se justifican. Bien, ¿aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Entramos al inciso D. En el inciso D, el problema nos pide, estamos en el inciso D, acá. Repítase el inciso A, es decir, calcular el tiempo. En el supuesto de que la goma se guíe únicamente por una de sus caras, estando la otra perfectamente aislada. Entonces aquí se hace una especie de artificio y se considera que el aislamiento de una de sus caras está representado por esta pared ficticia. Entonces, el calentamiento solo ocurre por una de las caras, estando la otra aislada. Se crea una pared o virtual, exactamente como la pared real, es decir, el mismo espesor, identificación de los planos muy similares a la de la pared real. Entonces, esta ficticia equivale al aislamiento de una de sus caras. Ahora, el plano de interés sigue siendo ese a que tenemos una pared ficticia. El plano de interés sigue siendo este, que es el plano medio, real. Este es real y este es el plano medio real. Entonces, en este inciso, lo que nos pide es el tiempo para que este plano medio a temperatura de 132 grados. Entonces, en esas condiciones, bueno, es como si tuviésemos una doble pared. Unimos estas dos paredes y el plano medio, para este caso, consigue este. Este sería el plano medio, ¿verdad? Medio. Y esta distancia estamos llamando R sub m', para diferenciar del otro, que es R sub m. Es decir, m' sería esta distancia y la otra distancia semejante o igual sería esta, R sub m'. Entonces, con estas consideraciones, tenemos X alfa tita sobre R sub m', pero ahora de R sub m', ya no de R sub m, ¿se dan cuenta? Como R sub m' ahora es 2 veces m, es decir, el espesor, ese es el valor en metros. Reemplazamos.
tenemos una expresión en función de θ, a sub 1, que es pi medios al cuadrado, y tenemos 1,065917 θ. El valor de y no se hace ninguna modificación, sigue lo mismo. De temperaturas, como ese plano es el plano medio de la pared real, debe llegar a 132, simplemente reemplazar. Y así hallamos el valor de y. Ahora, en esta expresión se debe utilizar en vez de R sub M', ¿no? En los dos términos. Y la posición de X abarca ahora desde externo en la pared ficticia, es decir, estamos considerando ahora que el eje de atrás pasa por esta cara y el eje de las posiciones va en este sentido. Entonces, de interés, el valor de, o la posición de este plano de interés es este, es decir, X más. Aquí tenemos 1, 2, 3 veces. 3 veces R sub M. Entonces, en las funciones o en la función trigonométrica debemos reemplazar para X 3 veces R sub M. Desde este sistema de coordenadas. Entonces, eso es lo que hacemos. Reemplazamos para X 3 veces R sub M, ya que R sub M veces R sub M. Bien, hacemos los reemplazos y tenemos finalmente esta expresión donde tiempo θ está en los dos términos, por tanto, método iterativo. Como hemos hecho, trabajamos en inicio solo con el primer término, aquí está. Resolviendo, encontramos un tiempo 2,19 veces. Por supuesto, un tiempo mayor que el anterior. Por tanto, el rango para la iteración va a estar 2 y 4 horas, ¿no? Varía. Iterando a través de un programa, hallamos mejor aproximación a este valor, que es 0,0869552 para este valor de y. El tiempo calculado del programa es de 2,192 horas. Por supuesto, un mayor tiempo, porque el calentamiento solo ocurre, estando la otra perfectamente aislada. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está bien? Bueno. Entonces aquí, a través de este problema, hemos visto la aplicación del método, pero que se da solo cuando las condiciones están dadas. O sea que en inciso H igual a 4,882, que corresponde a un valor mucho menor, finito, no podría resolverse. El caso 2 no podría resolverse, pero sí lo hemos hecho. Entonces, para el caso 2, el método más indicado sería analítico gráfico, ¿no? Haciendo uso de las relaciones adimensionales. Para placas planas tenemos gráficas y creo que aquí solamente está resuelto el caso A, el caso 1 de H igual a infinito. Vamos a pasar a otros problemas que es eco del método analítico gráfico. Entonces,
Veamos. Aquí tengo algunos problemas. Este que lo hemos resuelto, ¿recuerdan? Pero lo hemos resuelto considerando un H de 30. Biot menor a 0,1. Por tanto, hemos utilizado el análisis de bloque, ¿no? Para este caso. Pero se trata de un H igual a infinito. Bueno, el método analítico igual no podría utilizarse en este caso. Se trata de una esfera. Ese método analítico es solo para placas. Entonces, caso de H igual a infinito con el método analítico gráfico. Bien, primero, calculamos el número de Biot a través de la expresión, siendo la longitud característica diámetros sextos en pies. Hemos visto que si el Biot es menor a 0,1, se aplica el análisis de bloque, lo hemos hecho, hemos resuelto este caso. Ahora, en el caso B, como H es igual a infinito, reemplazando, resulta que el Biot es igual a infinito, porque el Biot es mucho mayor a 0,1. Entonces, esperamos que en el interior de la esfera la temperatura esté estratificada. Utilizamos el método analítico gráfico. En base a dimensionales, cambios relativos de temperaturas, la temperatura es incógnita, entonces Y queda en función de la que es la temperatura. El tiempo es relativo, tenemos datos de alfa. Este tiempo tita, a ver, lo hemos calculado, caída libre, ¿se acuerdan? Y la velocidad desciende con una velocidad constante, etcétera. Entonces estamos tomando este dato del anterior inciso. 1,3323 por 10 a la menos 4 horas. Entonces, en X hallamos su valor 0,018226. El tercer grupo de resistencia relativa. Como H es infinito, entonces M es 0. Para H igual a infinito. Tenemos el valor de M igual a 0. Posición relativa. Vamos a expresar como R sobre R sub M o X sobre X sub 1. Depende de la gráfica, ¿no? Y depende del libro. Entonces, del plano medio, entonces R o X es 0. Por tanto, N igual N. Entonces, para ir a la gráfica tenemos, anotaré aquí, los valores conocidos son X 0,8226. M es 0. N también es 0. Y E está en función de la temperatura, ¿no? Como Y 10 menos T es la temperatura que estamos buscando sobre 10 menos. Con esta información vamos a la tabla. Vamos al gráfico. Voy a anotar. 10 menos T sobre X. Decía que hay gráficas para placas, para cilindros.
Recurrimos a la gráfica. Bueno, voy a ir a las gráficas. Permítame un momentito. Entonces, estas gráficas están casi en todos los libros de transferencia de calor, pero se han copiado de este libro, Transferencia de Calor, de James R. Welty. En estas gráficas tenemos para placas, también llamadas, y hemos explicado las características de esta gráfica. Para cilindros, como ustedes ven, tiene las mismas características de placas. La ubicación de planos aquí se lo hace a través de X. El radio es X1 y la posición de cualquier céntrico es mediante X. Y también para esferas. Bueno, haremos el intento. Esta es la figura B3. ¿Qué tenemos? Tenemos el valor de X 0,018. Aquí tendríamos 0,25, 0,018, estaría muy próximo a 0. Tal vez no sería muy preciso el valor que obtengamos de esta gráfica, pero es una posibilidad. Familia de líneas M igual a 0, particular 0. Si ustedes ubican por acá el valor de 0,018, trazando una lente, la intersección estaría por acá. Haremos el intento de todas maneras. Entonces, para el vamos a prolongar la línea. Más o menos. Así sería. Y el valor de 0 es igual a 0,018, estaría prácticamente muy próximo al origen, digamos acá, donde intercepta. No se ve en forma clara la intersección, estaría máximo para y es 1, entonces no hay intersección. Entonces tendríamos que buscar otra gráfica que nos permita la intersección. Hay otras gráficas, como vamos a ver. Hay gráficas en función de n. Esto es para placa plana, para n igual a 0. Sigue para placa, para n igual a 0,2, 0,6, etcétera, hasta un valor de 1. Como ven, n igual a 1. Para cilindros, de la misma manera, en función de n nos muestran estas diferentes gráficas que son más detalladas y se puede hallar los valores con más exactitud. Sigue. Esto es para, vamos a ver, acá, esto es cilindro. Cilindro, esfera, para esferas. Nuestro caso es de esferas. Veamos. El valor de n es 0 y el valor de m es igual a 0. Entonces, esta gráfica sería, entonces, ubicamos el valor de x 0,018.
Esto es 0,05. No. 0,1. Aquí le corresponde 0,1. A la mitad le correspondería 0,025. 0,05 sería. Nuestro valor es de 0,018 a 0,0, 0,01, 0,025 por acá. Situamos el valor de X 0,01822,6. ¿Verdad? Que la mitad aquí sería 0,025, 0,018 por acá. Entonces, trazamos una línea vertical que pase por este punto y debe cortar a la línea M igual a 0. Entonces, fíjense, el punto de corte nos va a dar un valor casi como 0,991. A ver, este valor que sea un 0,98, muy próximo a 1. Entonces, el valor de Y de 0,98. Volvemos al problema. Voy a ser redondeado a 1, como ven, Y se ha tomado 1. Por tanto, igualando a Y, resulta que la temperatura es 250. Es decir, esto significa que la temperatura de la esfera no cambia cuando sigue siendo la temperatura inicial de 250. Bien, ahora, con esta gráfica también podemos averiguar el tiempo necesario para que la esfera se enfríe totalmente. Recuerda la gráfica B3. Veamos. ¿Dónde estamos? En la gráfica B3 para esferas corresponden. Esta es la B6. Creo que es la gráfica principal, B3. Acá está. Sí, es esta. Entonces, queremos calcular para que la esfera se enfríe totalmente. Es decir, adquiera la temperatura del medio enfriador, que es 10 grados. Entonces estamos en la familia M igual a 0 y N igual a 0. Entonces, analizamos esta línea que corresponde a N igual a 0. Esta. Y leemos el valor cuando intercepta con X. Y su valor está más o menos entre 0,5 y 0,1,75, ¿verdad? Acá el valor que le corresponde sería 0, porque esta línea es 0,5, 0,1. No. Sería la mitad entre 0,5 y 1. La mitad entre 0,5 y 1 es 75. A ver, 0,75. Entonces tenemos un valor de X para el cual Y llega a ser 0.
¿Por qué llegar a cero? Tenemos la expresión de y, 10 menos t, sobre 100, 10 menos 250. Si y es cero, ¿cuánto vale la temperatura? La temperatura vale 10, es decir, esto significa que la esfera ha llegado a enfriarse totalmente porque la temperatura es 10, entonces la temperatura de la esfera ha llegado a 10. Pero en la gráfica, bueno, en 0,001, entonces aproximadamente estamos encontrando un valor de 0,75. Entonces, X 75. Y X es alfa por pi sobre E sub m al cuadrado. Tenemos alfa, tenemos R sub m, por tanto, podemos despejar el tiempo y de esa manera averiguar en qué tiempo la esfera se mente o qué tiempo debe transcurrir para que la esfera se enfríe totalmente, ¿no? De acuerdo a esta expresión, hallamos del tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está claro? Ya. A ver, continuando con el problema. Acá está. No. Recurrimos a la gráfica B3, la intersección de la línea M igual a 0 y particularmente N igual a 0 con el eje X, X 0,75 para el valor más pequeño de Y, que es 0,001. Por tanto, igualando 75 el valor de X función del tiempo tita, resolvemos para tita, nos da este tiempo, en segundos 19,7 segundos. Entonces, en ese tiempo, cuando la esfera permanece dentro del baño de aceite, entonces podemos ver que se enfría totalmente, adquiere la temperatura del medio ambiente. De maneras, con este valor, que es el más pequeño en la gráfica, hacemos la verificación de temperatura. Igualamos a 0,0 y resulta una temperatura de 10,24, prácticamente 10 grados. Entonces está que en este tiempo la temperatura va a llegar aproximadamente a la temperatura del medio ambiente, que es 10 grados centígrados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, aquí de la familia hay que aclarar que le corresponde al centro de la esfera y el centro de la esfera está cargado por n igual a 0. Bien. Inicialmente está la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit y luego se deja caer en agua hirviendo atmosférica. Sabemos que en Cochabamba la presión es aproximadamente 0,75 kilogramos por centímetro. ¿Durante cuánto tiempo debe cocinarse la zanahoria si se requiere que la temperatura mínima alcanzada en su centro 195 grados Fahrenheit? Considerar un coeficiente H de 350 BTUs por hora pie cuadrado. Bueno, entendemos que el agua está hirviendo, ¿no? Hay formación de burbujas, etcétera, etcétera. La temperatura es la temperatura de cambio de fase. En nuestro medio
más o menos 92 grados. Entonces, el centro, se requiere que el centro, en este caso, el eje de la zanahoria cilíndrica llegue a 195 grados Fahrenheit. Seguramente este es un dato experimental que asegura que la zanahoria, en este caso, esté cocida. Si el tiempo, ¿qué va a pasar con la zanahoria? Bueno, muchas cosas. O prácticamente se va a volver en una especie de caldo, o va a llegar a una temperatura que va a eliminar, se van a eliminar esa temperatura los nutrientes de la zanahoria. Entonces, por eso decía, esta temperatura seguramente es un dato experimental obtenido por expertos en el tema de la cocción de la zanahoria. Entonces, de ahí la importancia de saber qué tiempo debe cocinarse, es que las zanahorias se sumergen en agua hirviendo. Tenemos los datos de propiedades, coeficiente K, el calor y la densidad. Como hemos visto ya, la longitud característica para un cilindro, volumen sobre área. Simplificamos pi, etcétera, etcétera, y tenemos esta expresión. Y esto está en pulgadas. Hallamos el biot con los datos que nos da el problema, H350, 0,1791 pulgadas. Para convertir a pies, dividimos entre 12 sobre el coeficiente K, que es 0,28. Resulta mayor a 0,1, 18,65, lo cual nos indica que la temperatura está estratificada de la zanahoria. Bien, como el biota es mayor a 0,1, empleamos el método analítico gráfico. Entonces, que nos da el problema, calculamos alfa en pies cuadrados por hora. El valor de Y también, ya que todas las temperaturas son dato. La temperatura del agua que está hirviendo, 190. La temperatura que debe alcanzar el centro, en este caso el eje del cilindro, 195. Temperatura inicial, 70. El resultado, 0,02343. Estamos aclarando que la temperatura de cambio de fase o vaporización del agua, es decir, 192 grados centígrados. Si transformamos a grados Fahrenheit, resulta 108 grados Fahrenheit, y así es como estamos haciendo participar esta temperatura. Hallamos X va a resultar en función del tiempo, 4,7157 tita. El valor de M, reemplazando los K, R sub M y H, sale un valor tan pequeño que lo podemos aproximar a 0. Y como se trata, que es el eje del cilindro, N resulta 0. De la figura B2, vamos a ir. B3 se está refiriendo a la gráfica principal. Tenemos la figura B2. Como hemos aproximado a M casi 0 y se trata de este caso del eje, esta primera línea va a ser nuestra línea de interés. Tenemos el valor de Y. A ver, vamos a tener que anotar para verificar los datos obtenidos. Entonces tenemos, a ver, X. X está en función del tiempo, 4,7157 tita. N es 0. M estamos aproximando también a 0. Y
¿Qué más? Mn, el valor de Y se conoce, es 0,02343. Vamos a la gráfica. Tenemos la familia, tenemos la línea en parte igual a 0. Bien, tenemos el valor de Y 0,02343. Esto es 0, el siguiente valor va a ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, 0. Este sería 0,03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correcto. Entonces, a este punto le corresponde el valor de 0,02. 0,02. Nuestro valor es de 0,023. Al siguiente le corresponde 0,03. La mitad, 0,025. A esta mitad, entre este punto y este, 0,025. Y nuestro valor, que es 0,02343, 0,2343, estaría próximo a 0,25, más o menos por acá. Entonces, trae vertical, o en este caso horizontal, que intercepte a la familia m igual a 0 a la línea n igual a 0. Entonces vemos que el punto de intersección es este y bajamos. Y de esa manera encontramos el valor de x. Esto es 0,5, esto es 1, 0,75. Y este valor de 0,75 igualamos la otra expresión de x función del tiempo, que es 71,57 tita. Y resolvemos para hallar el tiempo tita. Volvemos al problema. A ver, estamos... Acá está. Igualamos al valor del tiempo, 0,75, resolvemos, y en minutos resulta 9,54 minutos. Entonces, que debe permanecer la zanahoria en agua hirviendo para que su centro alcance a la temperatura 9,54 minutos. Y parece que es un tiempo razonable. En el proceso de cocción de la zanahoria, casi 10 minutos. Bueno, habría que experimentar, de verdad. Porque también, bueno, proveedores, en fin, pero habría que probarla. Tal vez sean, bueno, los cálculos nos dan 9,54 minutos. ¿Qué otro factor tendría que participar acá? El valor de H. Como existe ebullición, habría que calcular correctamente el coeficiente de convección en esas condiciones. Habría que ver si este es el correcto, ¿no? Entonces, este sería el factor principal para poder obtener un resultado real. Pero minutos, bueno, habría que ver
en la práctica. Aquí hay una variante. Si a la que cambia de fase fuese 100 grados centígrados, el tiempo calculado sería menor o mayor a este. Quieren hacer esa averiguación y en vez de utilizar 92 como lo hemos hecho, utilizar 100 grados centígrados y el tiempo es menor. Con eso pues, se puede tener una idea de que a nivel del mar el tiempo necesario para es menor o es mayor al tiempo de cocción, digamos, en Cochabamba, ¿no? Entonces, sería interesante que ustedes lo resuelvan el nuevo dato de temperatura de ebullición de 100 grados. Pero eso ya corresponde al interés, ¿no?, de cada uno de ustedes. Chicos, esos son los problemas que tenía preparados. Ahora, ustedes también podrían completar el cálculo para este caso. Estamos en el caso 2, ¿cómo se ha llamado? Cuando es 4,882. Entonces, este caso 2 resuélvanlo con el método gráfico. Aquí esto significa que va a haber una resistencia, que la familia M no va a ser 0. Entonces, este caso 2 resuélvanlo y con todos los incisos, pero este inciso D no van a poder resolver porque es un caso muy particular. Entonces, este inciso D solo corresponde al caso de H igual a infinito y con esa especie de truco, ¿no? Considerar para el aislamiento un espesor ficticio. Entonces, en el uso de gráficas se entiende que el calentamiento es por ambas caras, el enfriamiento lo mismo por ambas caras, o si se trata de una superficie de revolindro, es radial el calor que se está entregando o se está extrayendo, lo mismo que en el caso de una esfera. Casos en los que hay calor, una sola de las caras no se resuelve con el método analítico gráfico. Entonces, solamente con el método analítico, H igual a infinito. Pero después vamos a ver que el otro método, el método gráfico, sí resuelve los casos, hacerlo en método analítico gráfico. El método gráfico es, en última instancia, el método al que se recurre. Cuando el método analítico gráfico no puede resolver. Bien, entonces con esto habríamos concluido. El día miércoles vamos a entrar al método gráfico. Entonces, lo que ustedes estén preparados con hojas cuadriculadas, bueno, reglas y lápices o bolígrafos de color, pinturas de color. Esto para hacer un seguimiento de las que elaborar en clases, ¿no? Entonces, estén preparados para la siguiente clase con todo ese material, abordar el tema del método gráfico. Entonces, eso sería todo por la clase hasta el día miércoles.